Esta mañana algo está sucediendo y algo está sucediendo, y ese suceder es que el poder de Dios se está manifestando sobre tu vida. Oh, si aprendan a Maye. Si usted lo cree, alabe en esta mañana. Dele la ofrenda de aplauso, dele la honra de vida a su nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dale tu alabanza al Rey. Dale tu alabanza al Rey. Dale tu alabanza al Rey en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. En esta mañana, sin perder la comunión, tome su lugar ahí donde está y crea así como estábamos declarando. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. En esta mañana no estás por casualidad. En esta mañana el Espíritu Santo te ha traído para que el poder de Dios se manifieste sobre tu realidad. Para que el poder de Dios se manifieste sobre tu vida. Por eso en esta mañana mantén la expectativa. Mantén la expectativa de que algo va a suceder. Aleluya. Aleluya, porque el cielo gobierna, el cielo está en control. Aleluya. En esta mañana, domingo de primicias al Señor, que Dios te bendiga en esta mañana, que podemos estar en la casa del Señor dándole las primeras horas, la primicia de nuestro día domingo al Señor. Amén. Aleluya. Por eso vamos a ministrar en esta mañana una porción de la palabra profética de este mes de febrero. Amén. Este mes de febrero era un mes para orar por cosas específicas. No sé cuántos tienen ahí situaciones, cuántos tienen peticiones. Bueno, este es el tiempo oportuno y durante todo este año tenemos que orar de una manera específica. Porque cuando oramos de manera específica somos certeros y somos eficaces. Por eso en esta mañana el Señor me guió a ministrar. Mientras estaba orando, yo le pedí al Señor qué tenía que ministrar en estos días. Y el Señor me dijo que debemos de orar de manera eficaz. Por eso quiero leer este texto base y clave, que es Santiago 5, capítulo 16. Vamos a leer la segunda parte de este verso. Un versículo muy conocido. Lo podemos ver. Y declárelo conmigo en esta mañana. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez. La oración eficaz del justo puede. Una vez más. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Aleluya. Porque tu oración, después de esta mañana, tu oración va a poder mucho. ¿Por qué? Porque vas a orar de una manera eficaz. ¿Por qué tengo que orar? Porque en la oración y a través de la oración está el poder para cambiar toda situación. Yo no sé cómo has venido en esta mañana. Yo no sé cómo tú has llegado, pero es necesario que en esta mañana abras tus oídos. Abra tus oídos para lo que el Espíritu Santo te va a hablar en esta mañana. ¿Para qué? Para que toda situación que tú estés atravesando, yo no sé cuál sea, pero quiero decirte que a través de la oración y la oración eficaz de los justos, el Señor va a cambiar toda situación, porque el poder de Dios se va a manifestar. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Por eso a través de la oración está el poder para cambiar toda situación. Porque en la oración
Es donde el cielo y la tierra se unen, donde Dios interviene con su poder y su voluntad en mi realidad. Dios interviene con su poder y voluntad en mi realidad. Aleluya. Por eso en el medio de la oración y en el medio del lugar, en nuestro lugar secreto, es ahí donde recibimos fortaleza del Padre en medio de toda circunstancia. Si podemos atravesar y resistir, así como el Señor nos decía el día miércoles, resistir al diablo y los ataques del diablo, es porque muchas veces tenemos que permanecer en la oración. Y es ahí donde recibimos la fortaleza del Padre. Es ahí donde recibimos respuesta del cielo. Es ahí donde Dios nos da sus promesas para que batallemos. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos direcciona a qué debemos hacer en medio de toda situación. ¿Dónde están la gente de oración en esta mañana? Que dicen, así es esto. Que han comprobado esto. Por eso en esta mañana dice, vamos a leer el verso 13 de Santiago 5. Dice, verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Alguno está alegre, cante alabanzas. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Estás afligido en esta mañana? Tienes que empezar a orar. ¿Estás atravesando un tiempo difícil? Es hora de que comiences a orar. ¿Estás atravesando por problemas? Es hora que comiences a orar. ¿Por qué? Porque hay creyentes que no oran. Porque hay creyentes que no oran en medio de estas situaciones. Porque eligen otras salidas. Y tienen otras opciones, pero no van al Padre. No van a buscar la respuesta de Dios. No van a buscar la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque prefieren confiar en otros hombres. Muchas veces buscan la salida y la respuesta en otras personas. Pero no van a Dios. No van a Dios a buscar la fortaleza para pasar esa situación. La respuesta a la oración va a hacer que toda situación cambie. Aleluya. Pero hay gente que no ora porque elige otras salidas, porque prefiere confiar en otros hombres. Muchas veces, por medio de esas situaciones, muchos no oran porque les queda cómodo, porque se conforman y porque muchas veces también manipulan con esa situación que están atravesando, porque buscan en los otros ahí a ver qué pueden sacar. Porque buscan muchas veces, quieren sacar provecho, se hacen la víctima. Pero Dios en esta mañana está diciendo, estás afligido, estás pasando por un tiempo de problema, es tiempo que comiences a orar. Aleluya. Muchos buscan otras salidas. Muchas veces se expone todo lo que pasa en sus vidas en las redes. Muchos se exponen lo que les pasa y les cuentan a todos menos a Dios. No hacen lo que la palabra nos dice, que es cierra la puerta y ve a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hay gente que le cuenta a todo el mundo, expone su situación y su caso a todo el mundo, pero no va a Dios. No va a Dios. ¿Y por qué? Otro punto, el Señor me decía, no oran porque quieren resolver la situación en sus fuerzas. Porque la autosuficiencia está operando en sus vidas. Muchas veces tenemos que renunciar a la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? Es querer hacer nuestra propia voluntad en medio de todas las situaciones. Pero el hacer nuestra voluntad es incierta, podemos tener éxito o no. Pero cuando comprobamos y hacemos la voluntad de Dios, cuando vamos a la oración y tenemos respuesta del Padre, tenemos la guía del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, toda situación tiene que cambiar. Toda situación tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios que se manifiesta. Hay poder de Dios que se manifiesta a través de esa respuesta. El poder de Dios se manifiesta. Y dicen algunos, pero yo oro, hermano, yo oro, pero muchas veces no oramos de una manera eficaz.
Muchas veces no oramos de una manera certera. ¿Por qué? Y a través de la palabra vamos a ver por qué no oramos de una manera eficaz. Porque muchas veces, primer punto, porque pedimos mal, porque no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque oramos ahí queriendo hacer nuestra propia voluntad, pero no preguntamos si es la voluntad de Dios que eso pase. Santiago capítulo 4, verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice, piden y no reciben. Muchas veces oramos, pero oramos de una manera ineficaz. Oramos, pero no hay respuesta. ¿Pero por qué? Porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. En otros casos, es para que se cumpla tu voluntad, pero no la voluntad de Dios. ¿Por qué no oramos de una manera eficaz? Porque muchas veces dudamos y no nos mantenemos en la fe. Santiago 1, 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora mi oración tiene que ir acompañada de mi fe. Dice la palabra de Dios que todo el que le busca a Dios tiene que creer que Él está ahí, que Él está ahí para responder nuestra oración. Por eso tenemos que mantener nuestra fe. Si nosotros dudamos cuando pedimos al Señor, no vamos a recibir nada. Por eso es necesario quitar toda duda de nuestro corazón para pedir y mantenernos en fe hasta recibir lo que hemos pedido. ¿Por qué no oramos eficazmente? Otro punto, porque no vemos resultados inmediatos y porque somos impacientes. Muchas veces nos cuesta permanecer en la oración. Nos cuesta permanecer ahí orando. Muchas veces, así como nos ilustra nuestro Padre Espiritual, queremos que sea todo sprayet. Queremos que sea todo así rápido, que oremos una sola vez y venga la respuesta de Dios. Pero muchas veces hay que permanecer. Vamos a tener que permanecer hasta que la situación cambie. Vamos a tener que permanecer en la oración para que la situación cambie, para que la respuesta del cielo venga. Para que la respuesta del cielo venga y haya un rompimiento y haya un cambio. Nosotros tenemos que mantenernos esperando pacientemente al Señor. El Salmo 40, verso 1 y 2 dice lo siguiente: el salmista decía: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Verso 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero hay algo que tuvo que hacer. Tuvo que esperar pacientemente. ¿Y cuántas veces nos cuesta la paciencia, verdad? ¿Cuántas veces nos cuesta esperar? Porque muchas veces nuestros ojos ven la realidad y que las cosas no cambian. Y muchas veces ahí nos desanimamos. Nos desanimamos porque decimos: Señor, yo oro, le meto 1, 2, 3 días, una semana, quizás. Pero Dios quiere ahí que le sigamos metiendo porque hay poder en la oración. Y muchas veces vamos a tener oposición, pero la respuesta de Dios va a venir. Cuando oramos mediante su voluntad, la respuesta de Dios va a venir. Pero tenemos que esperar pacientemente. Aleluya. ¿Por qué muchas veces no oramos de manera eficaz? Porque tenemos doble ánimo, porque nos desanimamos. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando tenemos doblez de ánimo, esa bipolaridad en el espíritu, muchas veces queremos orar y después nos desanimamos porque no vemos los resultados, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros quitemos todo doble ánimo si queremos orar de una manera eficaz. ¿Por qué no oramos eficazmente? Porque nuestras oraciones son estorbadas. ¿Por qué? Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7.
Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan... Hay oraciones que muchas veces tienen estorbo. Por eso, ¿dónde están los maridos en esta mañana? ¿Están dormidos? ¿Dónde están los varones? Y hemos sido enseñados durante el año pasado, amén, sobre esto también. ¿Recuerda? Para que nuestra oración no tenga estorbo, tiene que ver mucho cómo nosotros tratamos a nuestra esposa. Pero las esposas no digan que, gloria a Dios, dice. No, pero para las esposas también. Y es de la misma manera. Dice que nosotros debemos darle honor a nuestras mujeres, pero también las mujeres tienen que darle el honor a sus maridos. Si no, nuestras oraciones tienen estorbo. Pero en este día Dios nos quiere dar la manera de orar de una manera eficaz. Dios quiere que nuestra oración sea poderosa, porque hay poder que se desata por medio de la oración. Hay poder que se desata por medio de la oración. Hay una promesa de parte del Señor que dice en Mateo 16, 19, un versículo muy conocido. Y yo quiero en esta mañana que tomes esta promesa, porque Dios quiere darte autoridad sobre toda situación. Quiere darte toda autoridad sobre toda circunstancia que tú puedas estar pasando. Y el Señor dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. La llave del reino, la llave que Dios nos da, es el acceso y la autoridad. Y es por medio de la oración. Es por medio de la oración. Y dice que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado allí en los cielos. Dios nos da como hijos la autoridad para que por medio de la oración comencemos a atar cosas aquí en la tierra. ¿Y qué significa atar? A prohibir. Atar significa prohibir que eso ya no suceda. Y desatar, ¿qué significa? Permitir que eso suceda. Y vemos que cuando oramos y prohibimos, el cielo responde, porque el Señor nos dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que tú prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos, pero todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en los cielos. Nuestra situación, nosotros la prohibimos o la permitimos. Por eso es tiempo, iglesia, que tomemos de nuevo la autoridad. Porque muchas veces nos quedamos llorando penas amargas cuando las situaciones vienen. Y nos olvidamos que tenemos esta herramienta y la llave del reino para permitir o prohibir que cosas sucedan en nuestras vidas. Tenemos esta promesa de parte del Señor. Y por eso el Señor nos da el acceso y la autoridad para que todo lo que yo ore de acuerdo a la voluntad de Dios, el cielo lo va a respaldar. Porque el cielo sigue gobernando. Aleluya. Por eso yo no sé en esta mañana cuántos tienen situaciones que tienen que cambiar. Es necesario que comencemos a orar de una manera eficaz, que recordemos la autoridad que el Padre nos ha dado, para que comencemos a declararle a la situación y a todo lo que se mueve detrás de esa situación. Recuerda el día miércoles, el Señor nos decía que muchas veces las situaciones vienen, pero hay cosas, potestades, principados moviéndose detrás. Nos levantamos para prohibir que todos esos principados, todas esas potestades gobiernen y controlen esa situación, y declaramos y permitimos que el poder del cielo se manifieste en medio de mi realidad, para que todo lo que hoy estoy atravesando, todo lo que hoy pueda estar atravesando, el poder de Dios se va a manifestar y va a revertir toda circunstancia. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Dios es soberano y Él es todopoderoso para cambiar toda situación.
Por eso nos dio a nosotros también la autoridad por medio de la oración para que su poder actúe en medio de toda situación. Dios está restaurando la autoridad de sus hijos. Y en esta mañana quiero animarte para que la situación ya no te desanime, ya para que las situaciones no te tiren abajo. Si las situaciones te quieren poner de rodillas, es para que te pongas de rodillas y comiences a clamar al cielo. Es para que comiences a doblar tus rodillas y comiences a clamar al cielo. Para que comiences ahí que toda situación, todo diagnóstico que ha venido de enfermedad, de crisis, no sé, en tu matrimonio, en tu familia, toda crisis ahí en el área financiera, todo lo que sea ahí, tu situación en esta mañana, comiences a doblar rodillas porque Dios te hace un orador eficaz. Dios te comienza a hacer un orador eficaz. ¿Por qué? Porque Dios te da las llaves del reino. Dios te da la autoridad. Dios te da el acceso. Dios te da la autoridad y el acceso al reino de los cielos. Porque el cielo sigue gobernando en medio de toda situación. El cielo sigue gobernando en medio de toda situación. Por eso no nos podemos quedar pasivos. No nos podemos conformar con las situaciones. No nos podemos quedar de la misma manera. Es tiempo de doblar rodillas. Es tiempo de doblar rodillas y todo va a cambiar. Por eso no son actitudes de oración. Las actitudes de oración, así como nos enseñan, no cambian nada. Nada sucede. Nada sucede. Una oración pasiva no cambia nada. Oraciones activas con autoridad. Dios quiere oraciones activas con autoridad. Y cuando hay este tipo de oraciones, el cielo respalda. Leímos Santiago capítulo 5, 16, que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. Cuando buscamos la palabra eficaz, esta palabra tiene que ver con ser activo y eficiente. La definición de la raíz griega, dice ser activo y eficiente. Por eso la oración del justo, la oración no es una oración pasiva, es una oración activa. ¿Activa en qué? En la autoridad del Señor. ¿Activa en qué? En la autoridad del cielo, en el poder del cielo. Por eso esa oración es eficiente, que tiene la capacidad de lograr resultados. Sea que tenga que permanecer, los resultados van a suceder. Los resultados van a suceder. ¿Por qué? Porque ya comienzo a orar de una manera efectiva y eficiente. Porque esas oraciones no son en vano. Dice la palabra de Dios que en el cielo hay una copa con las oraciones de los santos. Y se nos ha enseñado en esta casa que nosotros tenemos que permanecer en oración y en oración hasta que esa copa rebalse. Y dice que cuando esa copa rebalsa, Dios la vuelca ahí en respuesta y genera un rompimiento para nuestras vidas. Aleluya. Por eso la oración eficaz del justo, la oración activa, no la oración pasiva. La oración activa del justo puede mucho. La oración del justo. ¿Quién es el justo? Es aquel que hace lo correcto delante de Dios. Dice la palabra de Dios que somos justificados por la fe. Amén. Pero ahora hacemos las cosas de manera correcta. Dice aquel cuya forma de pensar, sentir y actuar, está totalmente conforme y alineado a la voluntad de Dios. ¿Quién es el justo que ora de una manera eficaz? Es aquel cuya forma de pensar, sentir y actuar está totalmente conforme y alineado a la voluntad de Dios. Y dice la palabra del Señor que para conocer la voluntad de Dios tenemos que renovar nuestro entendimiento. Dice que Romanos capítulo 12:2, un verso muy conocido, dice: no se conformen a este siglo, sino que
transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En medio de este tiempo de oración, es necesario que le pidamos al Señor ahí que renueve nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de pensar, porque muchas veces lo que vemos va a venir esos pensamientos pesimistas. Muchas veces el diablo, donde hay una mente vacía de palabra, donde hay una mente vacía de oración, es un taller del diablo, porque te pone pensamientos ahí negativos. Te pones pensamientos ahí pesimistas y muchas veces nosotros le hacemos caso y estamos ahí por el piso como un trapo de piso. Pero es necesario que nuestra mente sea renovada en este tiempo. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y así podamos orar de una manera eficaz. Aleluya. Dice, la oración del justo puede mucho. Hay un poder que se desata en la oración. La oración nos da poder. Diga conmigo, la oración nos da poder. Pero con fe en esta mañana, dígalo. La oración nos da poder. Dice Santiago, capítulo 5, 16, en la traducción La Pasión. Lea conmigo, porque esto va a suceder en su vida. Si usted se vuelve un orador eficaz, si usted se vuelve alguien que ora de una manera activa y es alguien que ora de acuerdo a la voluntad de Dios, alguien que renueva su manera de pensar y conoce la voluntad de Dios para su vida, hay algo que sucede y dice: un poder tremendo se libera a través de la oración apasionada y sincera de un creyente piadoso. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Un poder tremendo se libera a través de la oración apasionada y sincera de un creyente piadoso. Hay un poder que se va a desatar sobre tu vida. Cuando tú eres un justo que ora de manera eficaz, el poder de Dios se puede manifestar sobre tu vida. El poder de Dios se puede manifestar sobre tu familia. El poder de Dios se puede manifestar sobre tu cuerpo. El poder de Dios se puede manifestar sobre tu casa. Pero es necesario que oremos, que no nos quedemos pasivos, que no nos quedemos conformados a la situación. Es momento, muchas veces nos vamos a tener que enojar con la situación, que las cosas no pueden seguir de la misma manera. Hay gente que se conforma con la enfermedad. Hay gente que se conforma a vivir de una manera totalmente fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que se conforma con su situación. Pero Dios te está diciendo: yo quiero que vuelvas a orar de una manera eficaz y vas a ver cómo el poder mío se va a desatar sobre tu vida. Vas a ver cómo el poder mío se va a desatar sobre tu realidad. Aleluya. Porque ese poder tremendo que se libera, es el poder de Dios interviniendo en mi realidad. Mi oración, por eso, tiene que ser perseverante. El libro de Segunda de Tesalonicenses 5:17, que lo hemos leído también el día miércoles, dicen: orad sin cesar, oren en todo tiempo, oren en toda circunstancia. Efesios 6:18, también el Señor nos decía el día miércoles y nos vuelve a decir en este día domingo. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es necesario que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe en medio de la oración. Si muchas veces no sabemos cómo orar o cómo nosotros tenemos que decir nuestras palabras, nuestra oración, es necesario decirle: Espíritu Santo, enséñame cómo tengo que orar, guíame cómo tengo que orar, para que sea un orador eficaz, para que sea un orador eficaz
eficaz para que haya respuesta del cielo, para que ore conforme a la voluntad del Padre, para que ya no ore conforme a mi voluntad. Aleluya. Se tiene que levantar esa gente en esta mañana. Aleluya. Hasta que la situación cambie, debo permanecer en la oración. Hasta que haya respuesta, debo permanecer en la oración. Y las Escrituras nos dan ejemplo de oraciones eficaces. Número 1, Daniel. Dice que Daniel oró durante 21 días. Y aunque hubo respuesta desde el primer día, dice que hubo oposición. Pero Daniel tuvo que permanecer en la oración hasta que la respuesta del cielo llegó. Hasta que la respuesta del cielo llegó. Muchas veces vamos a encontrar oposición. Muchas veces vamos a encontrar ahí la oposición del enemigo. Pero la respuesta va a llegar. La respuesta va a llegar. Por eso, día tras día, pacientemente espera en el Señor. Día tras día, espera pacientemente en el Señor. Porque el Señor va a traer respuesta. Y así como hizo en el salmista, y así como hizo en Daniel, Dios va a cambiar toda realidad. Dios va a cambiar toda realidad. Oh, aleluya. Daniel tuvo que permanecer por 21 días. Muchas veces nosotros oramos 1, 2, 3 días y nos cansamos. Muchas veces nos oramos 1, 2, 3 días y ahí nos desanimamos. Pero es necesario permanecer si queremos ser oradores eficaces. Daniel 10:12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueran oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Por eso en esta mañana el Señor te dice, y pon tu nombre ahí, Señor te dice en esta mañana: no temas, no tengas miedo de todas las circunstancias, porque desde el primer día que tú dispones tu corazón para humillarte delante de la presencia del Señor, van a ser oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, a causa de tu oración eficaz, el Señor va a enviar la respuesta del cielo. Aleluya. Ejemplo número 2, Elías. Dios nos habla de la oración eficaz de Elías. Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre como tú y como yo. Cuando Dios oye la oración, Dios oye a aquel que se alinea a su voluntad. Pero dice, no tenía nada especial, era un hombre sujeto a las pasiones, semejantes a las nuestras. Pero dice algo, dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Verso 17, quiero que veamos algo. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Nosotros, por eso el Señor nos dice y nos vuelve a decir ahora, no podemos orar de una manera pasiva. No podemos conformarnos, tenemos que orar fervientemente, tenemos que orar fervientemente hasta que suceda. Y dice que no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Hay cosas que nosotros prohibimos, así como nos decía el Señor: te entrego las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Elías oró para que no lloviese, y durante 3 años y medio no llovió. ¿Por qué? Porque oró de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Israel en ese tiempo estaba gobernado por Acab y por Jezabel. Y era un tiempo donde Dios traía juicio porque ellos no querían arrepentirse. Por eso Elías tuvo que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y no llovió durante 3 años y medio.
Pero dice que él volvió a orar eficazmente y ahí la tierra comenzó a llover y dio fruto. Verso 18 dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es hora que se levanten las oraciones. Yo no sé en medio de qué situación tú estás, pero si estás en medio de cielos cerrados, si oras fervientemente como Elías, el cielo va a dar su lluvia y la tierra va a producir su fruto. Aleluya. Ejemplo número 3. Ana oró eficazmente, porque oró de acuerdo a la voluntad de Dios y oró de manera específica. Primera de Samuel, verso 1, 10 y 11. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, vamos a leerlo, dice: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Muchas veces las situaciones nos van a querer amargar. Muchas veces las situaciones nos van a querer ahí tumbar. Muchas veces las situaciones nos van a querer ahí derribar. Pero no, ahí como Ana, nosotros tenemos que tomar este ejemplo. Aunque estemos ahí con angustia, y aunque muchas veces esas situaciones van a venir para golpear nuestro corazón, nosotros debemos hacer como Ana. Tenemos que ir al Señor. No tenemos que buscar otra salida. Al Señor tenemos que oír, porque en Él está el poder de cambiar toda situación. El verso 11 dice: e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. La señal en el hijo sería un pacto nazareo que nunca se le iba a cortar el cabello. Pero dice que Ana hizo voto al Señor. Muchas veces en las oraciones nosotros también pedimos y hacemos nosotros ahí voto al Señor, ¿verdad? Muchas veces pedimos y hacemos votos al Señor, y dice la palabra del Señor que Dios se acordó de Ana, y dice que se llegó su marido a ella, y dice que ella dio a luz. ¿A quién? A Samuel. A Samuel. Ella dice que cumplió su voto y lo entregó a la edad de 3 años cuando fue detestado. No, detestado. Bueno, se le fue quitada la teta. Cuando ya no amamantaba más, fue llevado para cumplir el voto del Señor. Por eso tenemos que cumplir lo que nosotros le prometemos en oración. Nuestras palabras, las palabras que nos salen de nuestra boca, tengamos cuidado porque el cielo las toma muy en serio. Nuestras palabras tienen eternidad. Nuestras palabras tienen eternidad y lo que nosotros le cumplimos a Dios, le decimos a Dios, lo tenemos que cumplir. Lo que nosotros le prometemos a Dios, lo tenemos que cumplir. Dice la palabra de Dios que cuando hiciéramos voto, no tardemos en cumplirlo. Pero Ana dice que por más que la situación era angustiante, ella oró al Señor porque sabía que Él tenía el poder de cambiar toda su situación. Aleluya. Y Ana recibió ese hijo varón, ese hijo que iba a ser el próximo profeta de la nación de Israel, ese juez que iba a ser juez, profeta de la nación de Israel, y ese era Samuel. Aleluya. Ejemplo número 4 dice: Jabes oró eficazmente. El libro de las Crónicas, capítulo 4, verso 10, nos habla acerca de Jabes. ¿Y quién era Jabes? Podemos leer el verso 9. Lo podemos poner ahí en pantalla. Aquí viene hablando, las crónicas comienzan a hablar de ahí de una genealogía, pero en Jabes se detiene. En Jabes se detiene y dice que algo
comenzó a hacer. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Pero dice que Jabes hizo algo y quedó marcado en las escrituras. Capítulo 4, verso 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice la palabra de Dios, y le otorgó Dios lo que pidió. Aleluya, es necesario. Sí, dale la gloria al Señor. Una oración que quedó marcada porque fue una oración eficaz. Jabes, que significa dolor, fue marcado por su madre. Fue marcado por palabra, hay la palabra de su madre. Y los que conocen la cultura judía, los nombres no son al azar, los nombres te definen. Los nombres de los judíos que le ponen a sus hijos definen sus vidas. Pero Jabes no se quedó con eso. Jabes no se quedó con lo que su madre le había dicho, que él iba a ser dolor, sino que dice que Jabes hizo algo, invocó al Dios de Israel. Es necesario que tú no te quedes con la situación, no importa las palabras que te están diciendo, sean personas, sean situaciones, aún sea el mismo enemigo, muchas veces hablándonos. Es necesario que nos cansemos de la situación. Yo creo que Jabes se cansó de la situación, por eso oró al Dios del cielo diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y el Señor le otorgó lo que le pidió. Hubo una oración eficaz de Jabes. Una oración que iba a cambiar por completo su vida. Una oración que quedó registrada en el libro de las Crónicas, donde el Espíritu Santo permitió que esta oración quede ahí plasmada en las Escrituras. Es porque el Señor está diciendo, es necesario que alguien se levante a orar, porque en medio de la oración Dios desata su poder. Dios puede cambiar toda realidad. Y así como Jabes, él tenía un destino quizás de dolor, pero él invocó al Dios del cielo y dijo, Señor, dame bendición. Oh Señor, solamente tú puedes cambiar mi situación, solamente tú puedes cambiar mi destino. Y dice que la palabra de Dios, que Dios le otorgó lo que le pidió. Se tiene que levantar una generación como Jabes, así como Ana que le pide al Señor, no importa la situación, que le pide a Dios, no importa si la situación es angustiante, hay que pedirle a Dios. Como Jabes que oró de una manera eficaz, como Elías que oró eficazmente y los cielos se cerraron, pero también los cielos se abrieron. Y orar y permanecer en la oración como Daniel. Dios quiere que nosotros volvamos a levantarnos en autoridad, porque Dios nos da en la oración la herramienta y la salida para toda situación, porque Dios quiere manifestar su poder. Por eso, vuelve a levantarte en autoridad. Iglesia, en esta mañana Dios te dice, vuelve a levantarte en autoridad. Vuelve a ser eficaz en la oración. Vuelve a ser eficaz en la oración y toda situación va a cambiar, porque vas a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso todo diagnóstico va a ser revertido. Por eso toda crisis financiera va a ser revertida. Por eso toda crisis en la familia, toda crisis en los matrimonios va a tener que ser revertido por el poder de Dios. Va a tener que ser revertido. Oh, por el poder de Dios. Ya no tenemos que luchar en nuestras fuerzas. Ya no tenemos que hacerlo en nuestra autosuficiencia. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros. Y por medio de la oración, el poder de Dios se manifieste. Por eso en esta mañana, donde tú estás, yo te invito a que levantes tus manos. Levante tus manos. Porque en esta mañana tenés que salir como alguien que ora de manera eficaz. En su oración tú tienes la llave de cambiar toda situación.
Por eso, si tú has orado de maneras ineficaces, dile: Señor, perdóname por todas las veces que oré de una manera ineficaz, porque oré de acuerdo a mi voluntad y no oré de acuerdo a tu voluntad. Perdóname, Señor, porque muchas veces quizás no oré cuando tenía que orar y quise hacer las cosas en mi propia fuerza, y las cosas no cambiaron, sino que empeoraron. Yo no sé, pero en esta mañana ora de una manera eficaz para que el poder de Dios se desate sobre tu vida. Es necesario que en esta mañana vuelvas a tomar la autoridad de parte del Señor para levantarte y comiences a ser un orador eficaz. Y tú que estás mirando este video en esta mañana y en este día, quiero decirte que el poder de Dios se quiere manifestar sobre tu vida. Se quiere manifestar sobre tu vida, pero es necesario que te levantes, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Si tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, si tú oras de acuerdo a lo que Dios está diciendo acerca de tu vida, vas a ser un orador eficaz y el poder de Dios se va a manifestar sobre tu vida. El poder de Dios se va a manifestar sobre tu familia. El poder de Dios se va a manifestar sobre ti en el nombre de Jesús. Por eso toma esta palabra y llévala a la práctica y vas a ver cómo hay resultado, porque el cielo sigue gobernando. Que Dios te bendiga. Aleluya.